Ok, entonces, a ver, creo que no me expliqué bien. ¿Verdad que estaba pensando en qué demonios dije al final? Sí, la contradicción está en que contradice a cómo definimos la M. ¿Por qué? Eso está bien. Porque en esta vecindad, o sea, lo que estamos encontrando es que si Fm fuera mayor que cero, entonces existe una delta alrededor de este M, tal que todos los puntos aquí, tanto del lado derecho, del lado izquierdo, es que siempre me confundo con las direcciones y en vez de decir derecho dije izquierdo o dije derecho y señalé esto de aquí. Entonces todos estos puntos del lado derecho cumplen con que f de x es menor que cero, evidentemente, y esto no está en contradicción con cómo se definió la m, porque la m pertenece, la m pertenece al conjunto A. Ahora, lo que contradice esto es, lo que contradice, la contradicción con esto es que hay puntos aquí, también del lado derecho, tales que f de x es menor que cero. Y eso no puede ser porque m es el supremo de este conjunto de acá. Entonces, este, todos los valores de x tienen que ser negativos de este lado y de este lado ya no, por cómo tenemos la definición de la f de b mayor que cero aquí. Entonces existe al menos uno que se va a ir para arriba justamente por el mismo teorema. Entonces esto no puede ser. Que para todas las x's la función esté totalmente por debajo, digamos. O no totalmente por debajo, pero que por aquí tenga el f de b y luego haga esto de manera que tenga puntos después de m que sean positivos, justamente porque m es el supremo. Entonces, esa es la contradicción. Ahora, este, ¿qué hacemos? Déjenme, bueno, es un rato más que tenemos, entonces también podemos demostrar el teorema de Bolzano, lo vamos a hacer en azul utilizando intervalos anidados. Y realmente utilizando sucesiones también, porque todos esos principios son equivalentes, que es lo que les he tratado de mostrar todo el tiempo. Entonces, digamos que tenemos nuestra función definida en un conjunto cerrado A, B. Entonces, de manera que en f de A es negativo y en f de B es positivo. Entonces vamos a pensar que solamente corta una vez, aunque no necesariamente va a ser solamente una vez, ¿no? Ya les puse un ejemplo de cómo puede cortar más veces. Entonces, vamos a suponer otra vez que f de A es menor o igual que cero y esto es menor o igual que f de B. Y vamos a tomar como nuestro primer intervalo al intervalo A1, B1, que sea igual a A, B, por ejemplo. Entonces, más o menos voy a platicarles la idea. Y f de A1 entonces es menor que cero y f de B1, que sería f de B, es positivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar el punto medio. El punto medio. Entonces, el punto medio, digamos que está por aquí. Entonces, el punto medio A1 más B1 sobre 2. Y entonces, si es el intervalo que vamos a escoger es este verde con el azul, porque en este intervalo verde tenemos un pedazo de la función que va por abajo y el otro pedazo de la función que va por arriba. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que vamos a tener que pueden haber dos posibilidades. Que f de A1 más B1 sobre 2
sea menor que 0, que es el caso que está aquí, y f de b1 es mayor que 0, entonces que sería este intervalito que pintamos aquí, o puede ser que este sea mayor que 0, ¿no? A ver, déjenme poner. Pueden pasar dos cosas, que este sea negativo o que este sea positivo. Entonces, en este caso, el intervalo siguiente que hay que agarrar sería I2 igual a, si este es negativo, que sería el caso que tenemos pintado aquí, sería A1 más B1 sobre 2, y el otro que sería f de b mayor que 0, que sería el B1. Y si pasa que esta cosa sea positiva, entonces el intervalo que hay que agarrar es el A1, que es negativo, con este que sería positivo. ¿Sí? Entonces, la idea es que siempre vaya teniendo, déjenme pintar esto sin tanta raya. Entonces, digamos que nos da que f de A1B1 es menor que 0. Digamos que f de A1B1 fuera perdón, A1 más B1 sobre 2 fuera este. Entonces, la función es negativa. Entonces, el intervalo siguiente que hay que agarrar es este. Pero esto es un dibujo. O sea, en general puede pasar que esta cosa esté muy pegadita a la, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en ese caso, el punto medio que es A1 más B1 sobre 2, la F va a ser positiva. Va a ser positiva. Entonces, en ese caso hay que agarrar el intervalo que es negativo, que es A, con este de aquí. No sé si me explico, espero que sí. Entonces, y luego el siguiente que hay que agarrar sería, por ejemplo, si agarramos este verde, agarramos el punto medio otra vez. Y entonces nos fijamos si la f del nuevo punto medio es positiva, entonces agarramos el anterior, que es negativo, con este. O sea, este con el nuevo, que sería. Ahora tendríamos que, a ver, déjenme escribirlo, nada más para que lo vean. Tendríamos que I2 sería A1 más B1 sobre 2. No, ese ya es el que puse, sí. Vamos a poner el siguiente, que sería, bueno, este mismo. Vamos a ponerlo así. Diríamos que I2 sería A1 más B1 sobre 2, B1, si f de A1 más B1 sobre 2 es menor que 0 y A1 con A1 más B1 sobre 2, si f de A1 más B1 sobre 2 es mayor que 0. Entonces, así lo escribiríamos en intervalo I2, que son estas dos posibilidades. Y luego, si agarramos vamos a generar otros dos, y si el que agarramos es vamos a generar otros dos, etcétera. Entonces, sin pérdida de generalidad, podemos ir agarrando uno de los dos, como hacíamos en la demostración de Bolzano-Ballester. Es decir, que siempre nos vaya quedando como que uno positivo y uno negativo con el mismo que vayamos agarrando aquí. O sea, que en nos quede el positivo, negativo, y luego cuando lo partamos, positivo, negativo, etcétera. Entonces lo que habría que demostrar es que eso es un encaje, es decir, que podríamos poner que I1 es el intervalo A1, B1, que es el intervalo AB, y que entonces para toda n tendríamos que el siguiente, el IN más 1, sería el intervalo
AN más BN sobre 2, BN, si f de AN más BN sobre 2 es menor que 0, o AN, AN más BN sobre 2, si f de AN más BN sobre 2 es mayor que 0. Entonces, pero la idea es muy simple, no sé si, espero que la hayan entendido aquí. O sea, yo agarro este intervalo, lo parto a la mitad, me fijo si la función evaluada en ese punto medio es negativa o positiva, y en base a eso yo escojo el siguiente intervalo, como lo tenemos aquí, este verde. Y luego vuelvo a evaluar la función en estos y me fijo si en el punto medio de estos dos, que sería A1 más B1 sobre 2 más B1 sobre 2, que sería este blanco. Y entonces me fijo si es positivo o negativa su imagen. Entonces, en este caso sería positiva. Entonces agarraríamos este verde con este amarillo. Y luego otra vez el punto medio. Y entonces el punto medio sería encerrar este y ver si es positivo, agarrarlo con este primero e ir haciendo ese encaje de intervalos de manera que este punto esté en la intersección de todos esos intervalos encajados. Y esa cosa la escribiríamos así. Entonces este IN más 1 está contenido en el IN para toda N en los naturales. Ahora, para ver que forma un encaje, habría que demostrar que la longitud de estos intervalos tiende a cero, pero acá podemos ver que la longitud del intervalo I1 es B menos A, o B1 menos A1, que es B menos A. Luego la del siguiente, el I2, sería la distancia que hay entre el punto medio con A o con B, es decir, nos quedaría B1 menos A1 sobre 2, porque como lo estamos agarrando a la mitad, pues sería la mitad de la distancia original. Entonces directamente sería B menos A sobre 2. Luego la del I3 sería la mitad de esta distancia. Esto ya lo habíamos hecho anteriormente. Entonces la longitud de IN sería B menos A entre 2 a la N menos 1. Y la longitud del IN más 1 pues sería B menos A entre 2 a la N. Entonces aquí vemos que justamente el límite cuando N tiende a infinito de la longitud del intervalo N es el límite cuando N tiende a infinito de B menos A sobre 2 a la N menos 1. Eso es igual a 0. Entonces, por lo tanto, estas cosas son un encaje de intervalos. Y entonces eso demostraría que existe al menos un xi en la intersección de todos ellos. Y esa intersección, todo eso está contenido en el intervalo AB. Entonces, eso demuestra la existencia de xi en el intervalo AB. Y ahora lo que hay que ver es que f de xi efectivamente es 0. Entonces, para eso vamos a demostrar, o vamos a utilizar unas cosas de las sucesiones que habíamos demostrado ya en clases anteriores de hace tiempo, ¿no? Y tendríamos que, si AN es una sucesión monótonamente creciente y acotada, entonces AN es convergente. Y también el análogo, que fuera monótonamente creciente o monótonamente decreciente. Y acotada, entonces AN es convergente. Entonces, en este caso, estos intervalos que estamos construyendo,
los extremos forman una sucesión. Los extremos que van del lado A, esto si lo vamos construyendo así, forman una sucesión, que este sería el primero, el segundo, el tercero, cuarto, quinto, etcétera. Y los extremos B también forman otra sucesión de números reales. Entonces, lo que tendríamos es que este lo que tendríamos es esto de aquí, que en otras palabras, como se cumple esto, o sea, como el límite cuando n tiende a infinito de la longitud de IN de este intervalo sería el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión Pn menos An, que son las dos sucesiones que estamos diciendo son los extremos que van del lado izquierdo con los extremos que van del lado derecho. Esto ya hemos visto que es igual a cero. Entonces, lo que significaría es que el límite cuando n tiende a infinito de Bn es igual al límite cuando n tiende a infinito de An. Y ese punto xi, como con todo lo que ya hemos aprendido, es un punto de acumulación justamente. Entonces, estas dos sucesiones tienden a ese punto xi. Y además tenemos por construcción que que f de An es menor que 0 y f de Bn es mayor que 0. Entonces, esto implica que el límite cuando n tiende a infinito de f de An es menor o igual que 0 y que el límite cuando n tiende a infinito de f de Bn es mayor o igual que 0. Y además la f es continua. La f es continua, es decir, el límite cuando n tiende a infinito de las imágenes de esas sucesiones, f de An, va a ser igual a f del límite cuando n tiende a infinito de An, pero justamente esa n es la xi que estamos tomando, ¿no? Que es el punto de acumulación. Entonces, esto sería igual a f de xi. Y el límite cuando n tiende a infinito de f evaluada en Bn, también como f es continua, va a ser f del límite cuando n tiende a infinito de Bn, y esta sucesión también tiende a xi, porque tenemos un encaje de intervalos. Y ese f de x es ¿dónde está lo que pusimos? Este límite es mayor o igual que 0 según, y este de aquí de A es menor o igual que 0. Pero estos tienen que ser iguales, entonces forzosamente esto implica que f de x es igual a 0. Y así sería más o menos la demostración con intervalos anidados del teorema de Bolzano. Entonces, hay un par de problemitas allá al final de la tarea que son opcionales que vamos a hacer ahorita. Después de demostrar el teorema del valor intermedio. Entonces, o de una vez. Bueno, de una vez. Ejemplos de cómo utilizar el teorema de Bolzano. Entonces, digamos que tenemos la función f de x igual a menos raíz de x más 2 por el seno de x. Entonces, esta función es una función que va de
El dominio de este son los x mayores o iguales que cero. Entonces, de los positivos a los reales. Esto regularmente se pone. Ah, bueno, y también creo que ya habíamos usado esta notación del R más, ¿no? Entonces, de R más a R. Y esta ya demostramos que es continua y esta también. Entonces, F es continua. Entonces, el problema es demostrar que este tiene una solución en el intervalo pi medios, pi. Pi medios, pi. Entonces, esto agréguenlo en su tarea y se les tomará en cuenta para al final, ¿no? También. Entonces, que tiene una solución en pi medios, pi. ¿Cómo hacemos esto? Pues hay que utilizar el teorema el teorema de Bolzano. Entonces, para utilizar el teorema de Bolzano, ¿qué necesitamos ver? Que la función sea continua en el intervalo cerrado AB. En este caso tenemos que ver que es continua en pi medios, pi. Y que f de A sea menor que 0, menor que f de B, o que f de B sea menor que 0, menor que f de A. Entonces, ay, ¿dónde está? Híjole, esto. ¿Por qué siempre me pasa esto? Ahí creo que ya está. Sí. Utilizamos el teorema de Bolzano. Entonces, esta f, como esta es continua, suma de continuos es continua y nada más hay que ver en qué dominio. Entonces, en este caso sería para R positivo. Ahora, como f es continua en R más, eso implica que es continua en pi medios, pi. Y evaluamos la función en los extremos. Entonces tenemos que f en pi medios. Y noten que eso de que fuera cerrado es importante para cómo hicimos la demostración, ¿eh? No funciona si fuera abierto. Entonces, f de pi medios sería menos raíz de pi medios más 2 por el seno de pi medios. 2 por el seno de pi medios. Entonces, seno de pi medios nos da 1, sería raíz de pi medios, déjenme ver, menos raíz de pi medios más 2. Y este es menor que 1, entonces esto es positivo. Entonces, por lo tanto, f de pi medios es positivo. Y f de pi sería menos raíz de pi más 2 por el seno de pi, que es 0. Pues esto nos queda menos raíz de pi, que es menor que 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Más o menos que en este intervalo, pi medios, pi, la función en pi medios es positiva y en pi es negativa. Entonces, al menos hace algo así. Puede ser que corte muchas veces aquí, pero al menos una vez sí lo pasa. Y es lo único que necesitamos demostrar para que esto existe. Entonces, como f es continua en pi medios, pi, y f de pi medios, f de pi es menor que 0 y 0 es menor que f de pi medios, que era positivo. Entonces, por el teorema de Bolzano, existe un xi en el intervalo abierto pi medios, pi, tal que f de x, tal que f de xi es igual a 0. Es decir, existe xi en pi medios, pi, tal que menos raíz de xi más
2 veces seno de xi es igual a 0. Existe al menos una solución, es decir, existe al menos una solución de esta ecuación. ¿Cuál es? No sé, pero hay muchas veces que no me interesa cuál sea, sino que exista. Entonces, con el teorema de Rolle podemos demostrar que esa función existe. Ahora, no me acuerdo si demostramos que raíz de x era continua, entonces déjenme ver. La del seno sí. Más o menos les voy a decir cómo haríamos. Y vamos a decir que f de x igual a raíz de x en continua en x0 que pertenece al dominio de esta función. Entonces, en este caso, el dominio de esa función serían los R más. Entonces, ¿qué tendríamos que ver? Que para todo epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0 tal que valor absoluto de x menos x0 es menor que delta. Entonces, para toda x en D o en R más, entonces f de x menos f de x0 es menor que epsilon. Entonces tomamos este que sería f de x menos f de x0 es igual a raíz de x menos raíz de x0. Entonces, este lo podemos racionalizar multiplicando por raíz de x más raíz de x0, así como les enseñaron en la preparatoria a hacer los límites, estos que tenían raíz abajo, ¿no? Entonces, esto nos queda, diferencia de cuadrados es x, o raíz de x al cuadrado menos raíz de x0 al cuadrado, sobre raíz de x más raíz de x0. Y esto sería igual a valor absoluto de x menos x0 sobre valor absoluto de raíz de x más raíz de x0. Pero, entonces esto lo voy a poner acá. Pero lo que estoy haciendo es el borrador y así lo voy a dejar porque ya hemos hecho esto anteriormente, ¿no? Pero x menos x0 valor absoluto es menor que delta. Entonces esto implica que menos delta es menor que x menos x0. Esto es menor que delta. Entonces tomamos delta igual a 1. Entonces menos 1 es menor que x0 menor que 1. Y esto implica que menos 1 más x0 es menor que x. Y esto es menor que 1 más x0. Entonces, ¿qué significa? Que x es menor que 1 más x0. Entonces, raíz de x, que realmente puede dejar la delta, pero vamos a hacerlo así. Entonces, raíz de x es menor que raíz de 1 más x0. Entonces, raíz de x más raíz de x0 es menor que raíz de 1 más x0 más raíz de x0, que son números positivos. Entonces, en otras palabras, 1 entre raíz de 1 más x0 más raíz de x0 es menor que 1 entre raíz de x más raíz de x0. Entonces, si es así. Creo que sí, ¿no? Lo que queremos acá es raíz de x más raíz de x0. Ah, no. Entonces algo hice mal aquí. ¿Qué hice mal? X es menor que 1 más x0. Raíz de x es menor que raíz de 1 más x0. Entonces raíz de x más raíz de x0 es menor que raíz de 1 más x0 más x0.
Ay, ya no veo qué hice mal aquí. Lo que quería era al revés. Bueno, esto es menor que delta. Y como el dominio son los R más, esto es positivo. Entonces nos queda raíz de x más raíz de x0. Que es este. Y este lo quería acotar, pero me salió al revés. No veo dónde, no veo qué hice. Si esto sale sería este raíz de x, raíz de x0. Ay, no sé. Bueno, esto, déjenme checarlo y lo corrijo en la siguiente. Déjenme borrarlo esto. ¿Dónde está? Para no perder lo que estábamos haciendo. Híjole, creo que borré algo que no era llevar. Ah, no sé. Déjenme borrar este. Sí, creo que borré algo, ¿no? Ah, ya no sé, es lo malo. Hubiera hecho esto antes. Ok, vamos a dejarlo aquí y aquí dejo una página en blanco que rellenaré después de que lo haga. Entonces, lo importante es que esta cosa ya nos dice cuál es, que existe una raíz al menos de esta ecuación, por ejemplo. Ahora, ¿qué más? Bueno, el otro ejemplo lo vemos después. Y entonces aquí, digamos, déjenme ponerle, demostrar que raíz de x es continua en x0 que pertenece a r más. Si x es positiva, ¿no? Si x es mayor que 0. Si x es menor que 0, bueno, sí, ¿qué es lo que estamos diciendo ahí? Okay, eso queda pendiente. Realmente no era el objetivo de lo que quería hacer. Ahora, ya con el teorema de Bolzano vamos a demostrar el teorema del valor medio. Entonces sería el teorema 2, teorema del valor medio. Ah, por cierto, esto simplemente lo voy a completar aquí, pero ya no lo subiré así explicado en el video. Nada más lo que hay que ver es cómo acotar esto de aquí. Según yo tendría que salir con esto, pero ya vieron que algo me quedó raro, entonces para no perder tiempo prefiero seguir con este y ya después hacerlo con calma y ponerlo aquí para completar. O sea, el teorema del valor medio lo que dice es que si f es una función que va de a b a los reales, es continua en ese intervalo AB, así como está en este compacto, este,
f de A distinto de f de B, y si eta es un valor que pertenece al intervalo f de A, f de B, sin ser f de A ni f de B, sin ser f de A o f de B, entonces existe un xi en el intervalo abierto AB tal que f de xi es igual a eta. Entonces ya se imaginarán que este teorema del valor medio es consecuencia del teorema de Bolzano que demostramos hace rato de dos formas distintas. Bueno, de dos formas utilizando cosas que en el fondo son iguales. O sea, son maneras distintas de decir la misma cosa. Entonces ahora en el teorema del valor medio simplemente pide que f de A sea distinta de f de B. Entonces que no necesariamente tiene que ser una positiva y otra negativa. Entonces que sean distintas implicará que tengamos, por ejemplo, una función así. Entonces lo que dice el teorema del valor intermedio es que este es f de A y este es f de B. Entonces que existe una eta en el intervalo abierto a B, bueno, un xi, perdón, tal que f de xi es igual a eta, donde eta está en el intervalo f de A y f de B, sin ser f de A ni f de B, porque este está en el abierto. Entonces, por continuidad, no puede ser ninguno de los extremos. O sea, aquí, digamos, nada más lo estoy recalcando, pero esto ya me dice que no puede ser ninguno de los dos. De manera que siempre van a haber valores por debajo de este y por arriba, ¿no? Es lo que nos dice el teorema del valor intermedio. Entonces vamos a demostrar. Entonces, sin pérdida de generalidad, vamos a tomar, o sea, supongamos que f de A es distinto de f de B y que f es continua en el intervalo AB y eta pertenece al abierto f de A, f de B. De hecho, eso es lo que debí poner aquí en vez de la observación. Entonces, mejor así. Ahí está. Entonces, sin pérdida de generalidad, supongamos que f de A es menor que f de B. Y la idea va a ser aplicar el teorema de Bolzano. Y eta es un valor que está entre estos dos. Entonces, si eta... déjame ponerlo así. Y eta, un número real tal que f de A es menor que eta y eta es menor que f de B. Entonces, eso es lo que tenemos por hipótesis. Y ahora vamos a definir una función como si este fuera, digamos, el eje X, como si hiciéramos una traslación de esto acá, de manera que esto nos quede por abajo. Entonces, esa función tiene que ser esta eta menos la f de x, por ejemplo, ¿no? Si este es f de x, entonces mi función f de x mayúscula va a ser f de x menos esta eta, es decir, todo el pedacito que está por arriba, siendo eta como si fuera el eje x. Entonces definimos la función f de x mayúscula igual a f de x menos z. Y la razón es esa que les digo, que es como si esto, mediante una traslación de esas que han visto en geometría analítica, la movemos hacia el eje x. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues justamente restándole este valor, ¿no?
a la f de x. Esto lo aprendieron de geometría, que es una traslación. Entonces es esta función f de x que tenemos aquí. Esta función f pues va a ir del intervalo abierto a b igual a todos los números reales. Entonces, como f es continua, y eta es un número real, es continua también. Toda función constante es continua. Eso no me acuerdo si lo demostramos, pero es trivial hacerlo. Entonces lo pueden hacer. Es continua. Y además vamos a ver cuánto valen los extremos. F de A sería f de A menos eta. Y este f de A es positivo, ¿no? Y luego tenemos f de B igual a f de B menos eta. Y entonces lo que queremos ver es que f de A sea mayor que f de B o f de B mayor que f de A. Entonces f de A menos f de B, vamos a ponerlo así, va a ser igual a f de A, ¿cómo lo tenemos? Para que sea mayor que 0. Sí, vamos a ponerlo al revés. Entonces tenemos que f de B menos f de A, justamente por la hipótesis que puse aquí, no es porque lo esté haciendo mañosamente, sino es para usar esto de aquí. Si hubiera usado el otro, entonces usaría f de A menos f de B. Entonces, f de B es f de A menos z menos f de B menos z. Entonces esto nos queda f de A menos z menos f de B más z. Entonces esto nos queda f de A menos f de B. Entonces f de A, de hecho daba igual como lo pusiera, f de A es menor que f de B. Entonces esto quiere decir que f de A menos f de B, esto es menor que 0. Entonces f de B es menor que f de A, según esto. Y entonces por el teorema de Bolzano, esto significa que existe un xi en el intervalo AB, tal que esta función grandota en x, perdón, es igual a 0. Pero esta función grandota es la f chiquita de xi menos z, y esto es igual a 0. Entonces esto implica que f de xi es igual a eta, por eso hicimos la traslación. Y entonces está demostrado el teorema del valor intermedio. Entonces lo que quiero hacer, digo, todavía estoy que quiero hacer esto, pero no me quiero desviar. Mejor vamos a seguir. Vamos a ver un ejemplo. Otro ejemplo. Un ejemplo 2 de cómo el teorema de Bolzano, creo que dije teorema de Rolle, ¿o no? El teorema de Bolzano, perdón. Cómo el teorema de Bolzano ayuda a ver eso de las raíces. Por ejemplo, que es el otro ejercicio que tienen ahí opcional. Tenemos una función que va de R en R, tal que f de x es igual a x menos c a la menos x. Entonces, lo que dice el problema es encontrar un valor aproximado de la raíz con un error
de 0.1, por ejemplo. Entonces, primeramente hay que ver que esta cosa es continua y que cumple que cumple los requerimientos del teorema de Bolzano y que entonces existe al menos una raíz de eso. Entonces lo que hay que ver, esto sí, híjole, a ver si me sale esto, ¿eh? Creo que esto les quedó de tarea, por ejemplo, demostrar que e a la x, voy a ponerlo como a la x siendo e a la menos x, una demostración similar, que de hecho ustedes hicieron de tarea, me parece. Demostrar que e de x es continua para todo x0 que pertenece a R, que es el dominio de la exponencial. Entonces, o sea que tendremos que demostrar que para todo epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0 tal que x menos x0 menor que delta, entonces e a la x menos e a la x0 es menor que epsilon. Ahora una manera diferente que se me ocurrió cómo hacer esto es utilizar el hecho de que la función es continua en cero. Entonces, e a la x es continua en x0 igual a 0. Eso lo que quiere decir es que para todo epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, tal que x menos 0 es menor que delta, entonces e a la x menos e a la 0 es menor que epsilon. Entonces ahorita que, bueno, según lo pensé, pero a ver si queda, porque como el otro que ya no supe qué hacer así rápidamente, a ver si en este no pasa lo mismo. Entonces, ¿cómo demostramos que es continuo en cero? Bueno, tenemos que tomar esto, ¿no? Déjenme poner el amarillo. E a la x menos e a la 0 es igual a e a la x menos 1. Ahora, lo que podemos usar aquí es la expresión en términos de series de potencias de la exponencial. La exponencial se puede escribir como la suma desde n igual a 0 hasta infinito. No tenemos de otra porque esto lo verán hasta cálculo. Entonces, y es cierto, ¿no? Se puede ver como esta serie infinita. Xn entre n factorial, es decir, 1, o sea, x a la 0 sobre 0 factorial más x entre 1 factorial más x cuadrada entre 2 factorial más x cúbica entre 3 factorial más x cuarta entre 4 factorial, etcétera. O se puede usar la otra, la que vimos con el problema de finanzas también. Entonces, ¿qué tendríamos? Que esto de aquí, entonces sería el valor absoluto de la suma desde n igual a 0 hasta infinito de xn entre n factorial menos 1. Entonces, el primer término es 1. Entonces, esto nos quedaría la suma, el término n igual a 0 es 1. Entonces, sería desde n igual a 1 hasta infinito de xn entre n factorial valor absoluto. Y ahora este x, esto de aquí va a ser menor o igual por la desigualdad del triángulo a la suma desde n igual a 1 hasta infinito del valor absoluto de xn entre n factorial. Pero esto sería la suma desde n igual a 1 hasta infinito de x a la n valor absoluto sobre n factorial que es positivo. Y aquí tenemos que x, ¿dónde está? X es menor que delta. Entonces esto de aquí es menor que la suma desde n igual a 1 hasta infinito del valor absoluto de delta, bueno, que en este caso es positiva la delta, entonces nos queda delta a la n
entre n factorial. Ahora, delta lo tenemos que agarrar como un número entre 0 y 1. Entonces recuerden que la serie geométrica que es así demostramos, la suma desde k igual a 0 hasta infinito de r a la k es igual a 1 entre 1 menos r, siempre y cuando valor absoluto de r sea menor que 1. Entonces tenemos que tomar delta de esta manera, y si tomamos delta de esta manera, esta suma tiene que ser igual a esto, pero hay que notar que aquí empieza en 0, entonces tendríamos que esto equivale al primero, que sería 1, más la suma desde k igual a 1 hasta infinito de r a la k es igual a 1 entre 1 menos r. Entonces esta suma, que es la que tenemos aquí con delta, sería 1 entre 1 menos r menos 1, o sea, 1 menos 1 más r sobre 1 menos r. Entonces nos quedaría r entre 1 menos r. Entonces, en este caso, esto de aquí sería igual a este bueno, antes tenemos que acotar el factorial, y eso ya lo habíamos hecho también en alguna cosa en clase. Esto es menor que la suma desde n igual a 1 hasta infinito de delta a la n, porque 1 entre este factorial es menor que 1. Pues ¿se acuerdan cuando separamos 1 entre 1 por 1 entre 2, etcétera, ¿no? Y cada uno de estos era menor que 1. El factorial es 1 por 2, por 3, por 4, por 5, etcétera, ¿no? Entonces cada uno de estos es menor que 1. Menor o igual que 1. Y entonces tenemos esta desigualdad de aquí. Ok, eso ya lo habíamos hecho alguna vez. Este es un ejemplo así como de ayudantía, ¿no? Que ayer fue ayudantía y no di ninguno, entonces, y que esto les gusta más que estar demostrando cosas, creo, ¿no? Me habían dicho. Entonces esto es lo que está aquí, que sería delta entre 1 menos delta. Y queremos que esto sea menor que epsilon o igual a epsilon. Entonces, lo que tenemos que hacer es agarrar y despejar delta. Entonces tenemos delta igual a epsilon por 1 menos delta. Entonces tenemos delta por epsilon delta, sería por 1 más epsilon. Esto es igual a 1. Entonces la delta que hay que agarrar es 1 entre 1 más epsilon. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Entonces, para que, ya no voy a hacerlo formalmente, ¿no? Para que, ya con el borrador ya está. Para que e a la x sea continua en x0 igual a 0, hay que tomar delta tal que el valor absoluto de delta sea menor que 1 y delta sea igual a epsilon entre epsilon más 1. Entonces, esta condición de aquí es esta para que esta serie converja. Y además la delta tiene que estar dada en términos de epsilon de esa manera, para todo epsilon mayor que 0. Entonces, con eso se cumple la desigualdad. E a la x menos 1 es menor que epsilon. Entonces, con eso, si x es menor que delta, entonces, para todo x en el dominio de la exponencial, entonces e a la x menos 1 es menor que epsilon, con esto de aquí. Entonces, por lo tanto, f de x igual a e a la x es continua en 0. Entonces, este tipo de cosas también las tienen que saber hacer, no solamente demostrar. O sea, de una manera más formal este tipo de cuestiones, ¿no? Para solucionar este problema.
Entonces, evidentemente, si esa exponencial es continua, también esta lo va a hacer. Y hice esta porque es la más común, ¿no? En vez de la otra. Y además la otra la habían hecho de tarea. Entonces, si queremos demostrar la continuidad de a la x en todo punto, hay que demostrar esto. Entonces, eso lo voy a hacer. E a la x es continua en x0 que pertenece a R. Si podemos demostrar que e a la x menos e a la x0 es menor que epsilon, pero esto nos quedaría como, podemos factorizar e a la x0, nos quedaría e a la x0 por e a la x menos x0 para que nos dé 0 aquí cuando sumemos menos 1 de esta manera, ¿verdad? Y esto sería e a la x0 por e a la x menos x0 menos 1, valor absoluto. Entonces, este es un número, nos va a quedar e a la x0 por valor absoluto de e a la x menos x0 menos 1. Ahora, pero esta cosa ya vimos que cumple con esto de aquí. ¿Dónde está? E a la x menos e a la 0 es menor que esta cosa siempre y cuando delta cumpla con esta condición de aquí. Entonces, esto va a ser menor que e a la x0 por esta delta de aquí, que es 1 más epsilon. 1 entre, perdón, es epsilon. O sea, es la misma delta de aquí. ¿Cómo acoto esto? De la misma manera como demostré que era continua en x0. Entonces esto es menor que epsilon. Epsilon más 1 tomando la delta así y así. ¿Ven? O si quieren, siguiendo lo que habíamos hecho, vamos a ponerlo así. Esto es menor que, ¿dónde está? Delta, 1 menos delta. Delta entre 1 menos delta. Y esto se cumple siempre y cuando valor absoluto de delta sea menor que 1. Y esto queremos que sea menor que epsilon. Entonces, delta e a la x0 entre 1 menos delta es igual a epsilon. Entonces, delta por e a la x0, que es un simple despeje, entonces más epsilon, es igual a epsilon. Entonces la delta que hay que agarrar es epsilon entre epsilon más e a la x0. Entonces agarrando esta delta, esto se vuelve menor que epsilon. Entonces la delta que hay que agarrar es delta menor que 1 y delta igual o menor, como quiera, a epsilon entre epsilon más e a la x0. Entonces con eso me demuestra que e a la x es continua para todo x0 de su dominio. Y entonces también piensen un poquito por qué, cuál sería el argumento para decir que e a la menos x también es continua en x0 que pertenece a R. Entonces, y x es continua también. Y x es continua para todo x0 que pertenece a R. Y la resta de continuas es continua. Entonces, f de x igual a x menos e a la menos x es continua en R. Continua en R. Entonces, y por ejemplo, vamos a ver qué pasa. Entonces, es continuo en todo R. Entonces, lo que hay que demostrar es que tiene al menos una raíz. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver qué pasa en 0. F en 0 me queda 0 menos e a la menos 0 que es igual a 0 menos 1 es menos 1, es menor que 0. Entonces en 0 la función es negativa, es menos 1.
Y por ejemplo, en uno me va a quedar un número positivo. Entonces me va a quedar uno menos c a la menos uno menos uno entre e. Y esto es aproximadamente igual, déjenme hacerlo aquí, es 1 entre 2.7, entonces este es menor que 1, nos queda mayor que 0, pero vamos a ponerlo, sería 0.63 aproximadamente, que es positivo. Entonces en 1 la función me da positiva, 0.63. Entonces al menos va a tener que cortar una vez al menos, no sé, a lo mejor sean más, pero al menos en una. Eso es lo que me dice el teorema de Bolzano. Entonces, por el teorema de Bolzano, existe un xi en el intervalo 0,1 tal que f de xi es igual a 0. Entonces, la raíz está entre 0 y 1. Ahora, usamos este método de los intervalos para demostrar el teorema de Bolzano. Entonces, en este vamos a agarrar un punto a la mitad. Entonces, el punto medio 0 más 1 sobre 2, un medio. Entonces f en un medio me quedaría un medio menos e a la menos un medio. Esto es un medio menos 1 entre e a la un medio o a la menos 0.5 y esto es, según la calculadora, menos 0.1 que es negativo. Entonces aquí en el un medio me sigue dando negativo aquí, en un medio. Y f en 1 vamos a dejarlo igual, siguiendo el método que usamos. Entonces ahora nuestro intervalo sería este. Y aquí en medio está la raíz, se supone. Entonces, de nueva cuenta podemos aplicar Bolzano en este intervalo. Entonces, por el teorema de Bolzano, existe un xi que pertenece al intervalo 0.5,1 tal que f de xi es igual a 0. Ahora, por ejemplo, aquí cuál sería, aquí el error sería 0 más 1 sobre 2, un medio, sería 0.5. Y aquí el error sería 1 más 1.5, más 0.5 sería 1.5 entre 2 sería 0.775 y nos piden que sea 0.1. Entonces el siguiente podría ser ahora f de 0.6, o sea, sacar el punto medio de estos dos, más o menos f de 0.6. Vamos a ponerlo, sería 1 menos c a la menos 0.6. Y esto es, según esto, 0.05, que es positivo. Y el otro, pues f de un medio, como lo teníamos, que es menos 0.1, que es menor que 0. Entonces, lo que tenemos es que 0.5, entonces por aquí 0.6 y un medio. Entonces estaría aquí, que aquí en 0.6 es positivo según esto, y en 1.5 es negativo, entonces ahora es este el que agarramos. Entonces por el teorema de Bolzano otra vez, existe un xi en el intervalo 0.5,0.6 tal que f de xi es igual a 0. Ahora, ¿cuál es el error? Sería 0.5, este... Ah, no, perdón, ¿cómo estaba agarrando el error dividiendo? No, 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 no. El error sería, este, restando. A ver, pues aquí el error, ¿dónde lo puse? Ay, híjole, ya me pasé. El error sería, 1 menos 0. Entonces sería el error 1 y aquí sería 1 menos 1.5.
perdón, menos 0.5. Entonces el error es un medio y acá el error sería 0.6 menos 0.5 sería de 0.1. Entonces, con este error de 0.1 hemos demostrado que existe una raíz de esta ecuación. Entonces, la raíz de esta cosa está entre el 0.6 y el 0.5 al menos. Y podríamos seguir partiendo utilizando esta idea de los intervalos que usamos para demostrar el teorema de Bolzano. Entonces, estos ejercicios extra pues, los pueden meter ahí, que son puntos para su calificación final. Así me doy cuenta quién ve esto, quién trabaja, quién no. Entonces, para la siguiente veríamos ya lo de el teorema de Weierstrass y lo de continuidad uniforme.